Eh, bueno, este es el manual de catalogación de la competencia de descripción de colecciones bibliográficas 1, a cargo del instructor Edwin Alonso Sosa Cruz. Los integrantes son Daisy Barreto Hoyos, Yuri Jalvite Carvajal Martínez, Mayra Leandra Castillo Blanco Lozano y quienes habla John Castro Mancha. Entonces, con este manual pues buscamos de una manera afable que la única información que se encuentra entre las instalaciones de Centro de Vida logre catalogar a un nivel básico y unificar información del material que allí reposa, puesto que la importancia del mismo ayudará en gran medida a la extracción de la información para futuras consultas, generando así una búsqueda más amigable para los usuarios dentro de la unidad. Entonces, este manual se enfoca en pautas claras, amigables y concisas de la catalogación descriptiva del material, tal como libros y videos en este caso, en un segundo nivel de catalogación, extraído obviamente de las normas angloamericanas. Aquí encontraremos directrices de la norma para el fin ya mencionado, y el objetivo es servir como guía a quienes desempeñan dichas labores para que la realicen con un alto estándar de calidad y normalización, logrando así procesos unificados, especialmente logrando una base de datos que facilite la recuperación de información de manera oportuna, eficiente y rápida. Entonces, los objetivos generales son generar un adecuado manual de catalogación descriptiva conformado por libros y videos, darle una información de información pautas claras para la adecuada catalogación del material que allí reposa, parametrizar la catalogación del material bibliográfico bajo las normas de las RCAA2 y proponerle a la información la adopción e implementación del manual de catalogación para facilitar el acceso a la información de la biblioteca. El objetivo específico de este manual es generar las pautas, como se mencionó anteriormente, para material bibliográfico audiovisual de la Biblioteca y Biblioteca Centro Día en relación a su contenido y basados en las normas de catalogación angloamericanas en la segunda edición. Pretende ser una herramienta para las personas que realizan el proceso de la inscripción en la del material que reposa dentro de la unidad de información y sea afable para ellos. Pues la descripción del material bibliográfica en la primera operación del proceso de información. Su finalidad se relaciona con la actividad descriptiva física o externa del documento. Para la descripción del documento se utilizan las reglas de catalogación angloamericanas que determinan los elementos formales, su orden y puntuación. Estos se agrupan en 8 áreas para realizar la descripción bibliográfica de diversos documentos. Entonces, cada elemento se toma en una fuente determinada prescrita llamada fuente principal de información y de allí deben tomarse los datos que conforman el registro bibliográfico de dicha obra. Entonces vamos a ver la parte 1, que es la catalogación de libros. Entonces, pues tal como lo establecen las normas de catalogación angloamericanas en su segunda edición, el cual parametriza eh, las pautas y las normas que allí reposan, esto con el fin de, pues para que el material impreso y digital que vamos a introducir dentro de una información, esto lo podemos verificar en este enlace, que es el libro de las reglas de catalogación americana que va a servir como guía. Entonces las 8 áreas de las cuales vamos a hablar están compuestas por el autor, el título, mención de responsabilidad, la edición, el pie de imprenta, la inscripción física, la serie, las notas y el ICBN, que es el número internacional estandarizado para libros. Entonces, para el autor, en lo referente a lo que es el autor, es necesario que se conserve la siguiente normativa, puntuación asignada por dicho campo. Entonces, en la forma de ingresarlo es por apellidos y nombres, seguido de la fecha de nacimiento, y de conocerse la muerte del autor, se separa por un guión. Acá dejamos ejemplos claros de cómo debe hacerse el ingreso de esta área. Luego está el área de título de mención de responsabilidad. Comprende el título propiamente dicho, el título paralelo, título alternativo, subtítulos, títulos uniformes y demás información relativa al título y el subtítulo de la obra. Además se designa la designación general del material o tipo de material o formato en que se encuentre. Y la mención de responsabilidad, esto generando la separación de un elemento del otro con una barra diagonal. Aquí también dejamos unos ejemplos puntuales para hacerse la extracción de la información del material. Acá, por ejemplo, cuando se encuentran
más de 3 autores, se inserta el primero, se escribe el signo con sus signos suspensivos y otros participantes se omiten por la abreviatura et al. Acá podemos ver claramente los ejemplos. Entonces, cuando se encuentran más de 3 autores, se ingresan todos y se separan por una coma. Acá también nos están mostrando los ejemplos. Por ejemplo, fundamentos de bases de datos, separado de la barra diagonal, seguido de los autores que lo preceden y separados a su vez por una coma. Cuando las obras se encuentran con ilustradores, compiladores, traductores, se debe desarrollar de la misma forma, solo que va a encontrarse la separación o la puntuación punto y coma, seguida de, por ejemplo, en este caso, desarrollo humano, Dayan Papalia, seguir los autores separados por coma, luego espacio, punto y coma, espacio. Quien hace la traducción es José Francisco Dávila, y quien hace también a su vez una revisión técnica, que es Maribel Vázquez Herrera. Acá encontramos otros ejemplos puntuales de cómo se debe hacer. Pues cabe aclarar que esta información se extrae principalmente de la portada o contraportada del material, o como segunda opción cubiertas preliminares donde se hace referencia a títulos, subtítulos y autores. El área de edición también tiene ciertas características y en esta se registra el número de la edición si la obra lo presenta. Esta se debe señalar de forma abreviada con números cardinales seguida de la abreviación ED. Acá nos muestran los ejemplos. Cuando entonces el material se encuentra en otro idioma, esta abreviación se debe señalar con el idioma original en el que se encuentra. Ejemplo, First Edition, Second Edition, Third Edition. Con el material reimpreso, se debe aclarar entre paréntesis si es una segunda, tercera o cuarta reimpresión. Seguimos con la cuarta área, que es el área de la publicación. Esta está compuesta por 3 elementos, los cuales son el lugar, la editorial y la fecha. Se debe consignar en ese orden. Y a su vez se parametriza bajo ciertos puntos o cierta puntuación, la cual es el signo de 2 puntos que divide el lugar de la editorial y después separa de una coma para el año de publicación. Acá también mostramos los ejemplos. Si el material en este caso no cuenta o se carece del lugar de publicación, se pone las siglas SL ubicadas dentro de corchetes cuadrados. Acá nos muestra el ejemplo. Sin lugar, 2 puntos, espacio, 3 culturas, coma, espacio, en el año 1998 se hace la impresión del material. Si no existe, por ejemplo, el nombre o carece del nombre de la editorial, esto también se abrevia entre corchetes y se ponen las siglas SN, que hacen referencia a sin nombre. Entonces, cabe aclarar que al nombre de las casas editoriales se les obvian los elementos tales como editores, editorial, ediciones e hijos o compañía y otros elementos. Por ejemplo, Bogotá, Géminis 2016 y no se debe poner Bogotá, editorial Géminis S.A. 2016. Cuando las publicaciones carecen de fecha, siempre se debe asignar una fecha, sea aproximada al siglo, a la década o el año. En este caso se encerrará entre corchetes y se agrega el signo de interrogación. Por ejemplo, pues acá tenemos Bogotá, planeta. Esto hace referencia, el primer ejemplo, a la aproximación del siglo. El segundo ejemplo nos hace referencia a la aproximación de la década. Y el tercer ejemplo a la aproximación del año. Después seguimos con la quinta área, que es la área de descripción física. Este consta de páginas o números de volúmenes, ilustraciones, ya bien sea color, el tamaño, aunque este último elemento no se registra en el sistema de información bibliográfico. Registros de materiales complementarios si los hay o si cuenta con ellos. Estas abreviaciones deben ir siempre acompañadas del punto. Entonces las abreviaciones, generalmente las más utilizadas son estas, que son página, con la abreviación P punto,
H punto que hace referencia a hoja o hojas, y L punto que hace referencia a ilustración o ilustraciones, V punto que hace referencia a volumen o volúmenes, y aquí tenemos unos ejemplos claros de cómo debe designarse en la extracción de la información a la hora de catalogar el material. Si el material posee páginas numeradas, con números romanos, la estructura debe ser ingresada en minúsculas seguida de la cantidad de páginas con los números arábigos. Y acá tenemos los tres ejemplos puntuales de cómo debe realizarse la extracción de la información. Entonces, si el material consta de volúmenes, se inserta el número total del mismo seguido de la abreviatura V. Por ejemplo, 3 volúmenes contiene fotos a color y blanco y negro en el primer ejemplo. El segundo ejemplo simplemente que es una obra que consta de 6 volúmenes. Si el material contiene cuadros, tablas estadísticas o mapas, se escribe la palabra completa. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos un libro que consta de 423 páginas, tiene ilustraciones y tiene cuadros estadísticos. Y aquí tenemos 4 ejemplos más. Si el material u obra tiene material acompañante, este debe describirse anteponiéndose el signo más. Ejemplo 1, es un material de 325 páginas con ilustraciones y contiene un CD-ROM. Entonces el área de la serie es la sexta área. Entonces en este comprende el nombre del título de la serie, las opciones si la tiene el título o título relativo, casas editoriales que se agrupan bajo uno solo o por su volumen, y el número que lo identifica. Además se registra la mención de responsabilidad cuando la presente. Los datos se toman o se extraen de la guarda, portada, cubierta o lomo del libro. Se transcriben los datos tal como aparecen en el documento y se trae un número separado del título por el signo punto, coma y debe ir entre paréntesis. Acá tenemos unos ejemplos claros. Por ejemplo, esto es de una serie que se llama Ciencia para Todos. Es el número 70. Y acá pues intentamos explicar de una forma clara de cómo se compone esto. Entonces, este título comprende el título llamado Las Musas de Darwin y es el número 70 en la serie. Acá tenemos otros ejemplos claros de cómo extraerse dicha serie. Llega al área de las notas, pues su función es ampliar la información del contenido del documento con datos no incluidos en otra parte del registro, ¿sí? Esto obviamente también se hace como el catalogador es autónomo en que es relevante y que no es relevante para que los usuarios puedan extraer información y adquirirla como tal. Entonces, ejemplo, pues el material se puede poner notas tales como que es un libro para niños de nivel primario, o que es una tesis, o que incluye bibliografía, glosarios, entre otros. Pues acá tenemos unos ejemplos. Entonces, como se mencionó anteriormente, esto ya, pues si el catalogador cree pertinente agregar estas notas, pues con el fin de guiar a los usuarios y que ellos conozcan dicha información del contenido de lo que contiene la obra. Entonces, cuando se va a generar una nota por contenido de material, siempre se deben agregar los volúmenes separados de 2 guiones para continuar el segundo volumen y hasta llegar hacia el tercer volumen. Aquí tenemos los ejemplos puntuales de cómo debe ingresarse o cómo se debe extraer la información para la catalogación del material como tal. Si el catalogador cree pertinente extraer el resumen de la obra, lo puede hacer siempre y cuando, bueno, no siempre y cuando, sino se debe extraer siempre anteponiendo el signo comillas para extraer la información del resumen de la obra como tal. Acá tenemos ejemplos claros de también una nota de contenido completo. Y por último es el área del número normalizado, el cual es el número asignado por las agencias bibliográficas, que es lo que conocemos nosotros como ISBN. Acá tenemos los ejemplos.
y del por qué y cómo se compone el ISBN. En este caso, por ejemplo, el 958 hace referencia al número para Colombia, el 04 es el código que se le asigna a la editorial, el 2378 hace referencia al número para el libro y el 4 es como un número de control. Acá tenemos otros ejemplos. Entonces nuestra segunda parte ya es para la catalogación descriptiva de material audiovisual, películas y videograbaciones. Esto también maneja las mismas 8 áreas. Entonces para hablar de la parte del área del autor, entonces esto hace referencia, perdón, que se expresa en este caso el director de la película, cortometraje, documental, entre otros. Es necesario que se conserve la siguiente normativa y puntuación, y acá estamos dejando pautas y ejemplos claros de cómo se debe ingresar esta información o extraer la información, en este caso de las películas. Acá también hablamos de la área de mención y responsabilidad, se explica la puntuación y de cómo debe extraerse la información. Acá, por ejemplo, tenemos el área de título, pues, y mención de responsabilidad, en este caso es Bastardo sin Gloria. Este DGM hace referencia a la asignación general de material separada en este caso, por el director de la película, que es Quentin Tarantino. Entonces seguimos con el área de edición. Se parametriza también la puntuación que se debe utilizar para dichos casos. Entonces el catalogador debe estar bajo la información designada que se adjunte por parte del catalogador debe estar bajo signos de corchetes. Esto hace referencia a que la información que se extraiga de otras fuentes debe siempre estar designada o estar ubicada entre corchetes, como lo muestran acá los ejemplos. En este caso puntual, el catalogador extrajo la información de la ciudad, no sé, puede ser un cortometraje o película que se rueda en la ciudad de Cali, pero en la película obviamente solo especificaba que era el país Colombia, hecha por Luis Ospina en el año 1987. Y acá tenemos más ejemplos de cómo debe realizarse y extraer la información. Entonces, cuando se desconoce el material, aún es la fecha de ingresarse según los ejemplos. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, de hecho, tenemos como guía la página 58 de las reglas de catalogación angloamericanas, el cual nos muestra la aproximación para las fechas. Tenemos luego el área de descripción física. Aquí también tenemos, pues entonces se introduce el número de unidades físicas de la película, de la serie, del documental, del cortometraje, bajo una puntuación que ya se ha designado. Acá explicamos del cómo debe ingresarse el material junto con la puntuación. En este caso tenemos el primer ejemplo. Habla que es un disco compacto sonoro con una duración de 49 minutos. Tiene sonido que es digital y es estéreo. Y la característica es que está en un estuche de 12 centímetros aproximadamente. Ahora tenemos más ejemplos puntuales de la puntuación y de cómo debe extraerse la información. Lo mismo ocurre para las series. Para las series, en este caso, sí debe ingresarse entre el signo paréntesis. Se debe verse las características y la explicación para las series en libros, en donde especifica el porqué y el orden de la estructura de la serie. Acá tenemos el primer caso, el primer ejemplo, que es una serie de Walt Disney, titulada Los Clásicos.
con la sexta área, que es el área de notas. Entonces, las notas sí son como el libre albedrío del catalogador de creer importante o relevante dicha información para ingresarla a la hora de catalogar. Entonces, notas de naturaleza o forma de tales, ya bien sean películas, documental, cortometraje, entre otros, se deben aclarar que es un documental, un drama, un cine, una película. La nota en referente al lenguaje, pues se debe especificar, en el primer caso, ejemplo, dice que es un audio en inglés y español con subtítulos en inglés, francés y español. Y acá tenemos más ejemplos de cómo debe ingresarse dicha información. Entonces, los títulos paralelos y otra información sobre el título, se ingresa otra información del título o lengua del título paralelos que no se hayan registrado en el área de título, si se considera importante. Acá tenemos unos claros ejemplos. Por ejemplo, este Egipto Eternal, The Quest for the Lumps, que es el subtítulo. Esto usualmente aparece en las carátulas de los videos, cortometrajes o películas. Entonces ya en la mención de responsabilidad, pues acá se ingresa el elenco si es necesario o de creerse pertinente según el criterio del catalogador. Entonces acá tenemos unos ejemplos puntuales. Las notas de créditos hace referencia a los personajes, o sea, estos son diferentes a los del elenco o a los de las notas anteriores. Entonces acá tenemos los créditos de la película. Entonces acá por ejemplo tenemos una nota de edición e historia. Entonces el primer ejemplo hace referencia a una película producida originalmente en el año 2014, que posiblemente fue eh, adecuada para un año póstumo, puede ser un 2018, 2019, entre otros. También está la nota para el público al que va dirigido. Entonces, audiencia recomendada para niños de 13 años o de personas de 13 a 15 años o recomendada para mayores de 18. Acá encontramos las notas de sumario o resumen. Estas también deben estipularse entre corchetes, perdón, el resumen de las mismas. Acá tenemos ejemplos puntuales. Las notas de contenido, acompañada también de sus ejemplos de cómo se debe extraer la información para que sea más afable a la hora de catalogar el material que contenga la biblioteca. También tenemos las notas de premios o galardones. De las obras, en este caso pues de la película. Y el número normalizado, pues se ingresa al ICBN asignado a cada película, cortometraje, grabación, entre otros, de contar con el mismo, ¿no? Acá tenemos los ejemplos. Y por último, pues contamos con el glosario. Y contamos también pues con las citas bibliográficas de donde se extrajo la información.